Buenos días a todos, soy Chema Ramírez y trabajo en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como coordinador internacional y además de esto, pues en su día recibí el encargo de coordinar un grupo de trabajo interno de representantes de todas las unidades de la agencia para desarrollar una normativa que regulase la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto. A ver cómo va. Ahora. Lo que voy a contar en este rato pues va a ser primero un poco cuál fue nuestro punto de partida, de dónde empezamos, la normativa que está hoy vigente, normativa transitoria, primer paso para permitir esta operación, el proyecto de normativa final entre comillas, en el sentido de que será el siguiente paso y abrirá la puerta a otros escenarios que no se contemplan en la normativa temporal, pero siendo este un ámbito, pues como estamos viendo a lo largo de la jornada, absolutamente novedoso y donde los desarrollos tecnológicos son constantes, pues seguramente harán falta más iteraciones para ir acomodando los desarrollos que se vayan produciendo. Lo que no sabemos ya es si esas iteraciones futuras, esas versiones sucesivas de la norma, las haremos nosotros o si serán ya desarrollos que se hagan a nivel europeo. Y luego, pues un poquito cómo empezó la aplicación práctica de la norma y qué medidas adicionales tuvimos que tomar para dar un poquito, ser capaces de manejar y de gestionar todo el volumen de actividad que se iba generando. Y finalmente una pincelada de las ideas que se manejan hoy a nivel internacional para el desarrollo normativo de los drones. El punto de partida en aviación civil básicamente es el convenio de Chicago sobre aviación civil internacional, que se firmó en 1944, todavía ni siquiera había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero ya se tenía una visión clara del desarrollo futuro que iba a tener la aviación civil y dentro de esa visión ya se contemplaba la existencia de aeronaves que pudiesen circular sin el piloto a bordo. Y hay un artículo de ese convenio de Chicago que lo contempla y que dice que no se sobrevolará en ningún estado firmante del convenio sin autorización de las autoridades de ese estado. A partir de aquí, la actividad reciente de OACI en relación con estas aeronaves pues arranca a finales de la década del 2000, donde se creó un grupo de estudio para analizarlo y analizar cuál iba a ser el papel de OACI en su regulación. OACI lo que hace es establecer normas y métodos recomendados y procedimientos que los estados que han firmado el convenio tienen obligación de aplicar en sus normativas nacionales. Por lo tanto, la labor de OACI es muy importante y es lo que permite pues, que la aviación comercial haya tenido el desarrollo que haya tenido, porque todos los aviones y la manera de operarlos tienen una base común que se sustenta en esas normas establecidas por la OACI. La OACI, el primer documento que publica sobre las aeronaves que empezaron a llamarse aeronaves no tripuladas, y en la circular 328 que publica OACI en 2011 ya dentro de las aeronaves no tripuladas acota su campo de acción
a las aeronaves pilotadas por control remoto, que en siglas en inglés llamamos RPAs. Los RPAs, todos los RPAs son aeronaves no tripuladas. Drones, tal cual en la acepción que define el diccionario que se ha incorporado en la última edición, son aeronaves no tripuladas, pero no todos los drones, no todos los UAS son RPAs. Entonces, de momento, lo que estamos considerando es exclusivamente aeronaves pilotadas por control remoto, con todos los automatismos que se quieran incorporar, pero siempre que en último término haya un piloto que pueda asumir el control de la aeronave en un momento dado. Luego, a partir de aquí, tenemos que tener en cuenta otra consideración, que es que en el ámbito de la seguridad aérea, la normativa correspondiente en su mayor parte hoy en día está centralizada en el ámbito europeo. La Unión Europea ha asumido esa competencia y ha publicado un reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, de los más altos organismos legisladores, donde asume las competencias sobre seguridad aérea, excepto en unos ámbitos determinados, que son, por un lado, lo que son servicios públicos, tipo de, por supuesto, servicios militares, pero también aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, guardacostas u otros similares, que la competencia para regular sobre aeronaves que se dediquen a todas esas actividades la sigue dejando en manos de los Estados miembros. Y luego otro tipo de aeronaves singulares, como pueden ser las aeronaves construidas por aficionados, los ultraligeros, y también dentro de las aeronaves no tripuladas, y aquí en la versión en castellano hay un error de traducción que dice no pilotadas, las de masa operativa no superior a 150 kilos también sigue dejando la regulación en manos de los Estados miembros. Es decir, los Estados miembros dentro de la Unión Europea tenemos la capacidad de regular los RPAs de hasta 150 kilos de peso y los de cualquier peso dedicados a ese tipo de servicios públicos estatales. Y ahí, pues por ejemplo, hay una empresa que ha diseñado y está probando un avión anfibio pilotado por control remoto para, en particular, lucha contra incendios forestales, que pesa 3 toneladas. Eso también estaría dentro del ámbito de nuestras competencias. La primera consideración, que los RPAs son aeronaves. Y por lo tanto, esa es casi algún colega europeo decía que esa es una advertencia que tenía que venir en la caja de cualquier producto de estos que se venda. Tenga usted cuidado que lo que está comprando es una aeronave y por lo tanto pasa usted a estar sometido a las consideraciones y a las normas del mundo de la aviación. La siguiente es que con estas aeronaves tenemos una preocupación menos que con las aeronaves tripuladas, en cuanto que no hay nadie a bordo cuya seguridad e integridad tengamos que proteger, pero seguimos teniendo que proteger la seguridad de la gente en tierra y, por supuesto, la seguridad del resto de los usuarios del espacio aéreo. Y ello, hoy por hoy, pues implica establecer una serie de limitaciones, que básicamente es solo podemos permitir el vuelo de estas aeronaves allá donde no circulen las aeronaves tripuladas, porque la interacción entre ambas no está todavía resuelta tecnológicamente. Entonces, se limita el vuelo de las aeronaves pilotadas por control remoto a lo que se llama operaciones a muy bajo nivel, very low level, por debajo de los 500 pies,
¿Por qué? Pues porque las aeronaves tripuladas tienen un requisito de altura mínima de sobrevuelo sobre el suelo en zona no poblada de 500 pies. Con carácter general, hay sus excepciones. Por lo tanto, por ahí debajo, en principio, no debe haber aeronaves tripuladas, o muy poquitas. Luego, además, dentro del alcance visual del piloto del RPA, porque así tenemos resuelto el caso de que haya conflicto con una aeronave tripulada, el piloto del RPA debe ser capaz de verlo y evitar la colisión. Luego, pues, determinados límites de peso y de zonas de vuelo. Otra alternativa, evidentemente, es que los RPAs operen en una zona determinada del espacio aéreo segregada solo para ellos. Evidentemente, esto para hacer vuelos de investigación y desarrollo es válido y así se está haciendo, pero para realizar operaciones comerciales, pues evidentemente no resulta muy adecuado porque no tiene en absoluto flexibilidad. Entonces, el año pasado, a principios de julio, se aprobó y se publicó la normativa que está ahora mismo vigente, una normativa temporal, como Real Decreto Ley 8/2014 en el Boletín Oficial del 5 de julio, que luego pues, se tramitó en el Parlamento como ley ordinaria y se volvió a publicar en octubre, el 17 de octubre, como Ley 18/2014, pero con el mismo contenido desde el punto de vista técnico, solo alguna modificación desde el punto de vista puramente editorial. ¿Y cuál es el contenido de esta normativa? Lo primero, pues introducir una serie de modificaciones en la normativa previamente existente para permitir la operación de estas aeronaves. Por ejemplo, primero, modificar la definición de aeronave de la Ley de Navegación Aérea, que data del año 1960, o sea que ya es antigua, y se modifica la definición de aeronave para dejar claro que estos aparatos, estos artefactos son también aeronaves y están sujetos a la Ley de Navegación Aérea, excepto los que se dediquen exclusivamente a fines recreativos y deportivos. También se levanta para estas aeronaves la obligación de utilizar infraestructuras aeronáuticas autorizadas. Si no se hubiese puesto esto, pues todos los drones hubiesen tenido que despegar y aterrizar de aeropuertos o aeródromos autorizados, lo cual evidentemente pues no era como muy operativo. Y luego otro aspecto que se introdujo fue el que se llama régimen declarativo. Hasta entonces, la Ley de Navegación Aérea, toda actividad que se quisiera realizar con una aeronave, incluyendo las actividades de trabajos aéreos, estaba sujeto a autorización, en aquellos tiempos por la Dirección General de Aviación Civil y ahora por nuestra agencia. Y aquí se introdujo una variación en el sentido de contemplar el régimen declarativo que contempla la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en cuanto que alguien que quiera realizar una operación con este tipo de aeronaves, determinadas condiciones y determinados límites que ahora veremos, pues basta con que mande una declaración responsable a nuestra agencia y a partir de ahí puede empezar a trabajar sin esperar a una autorización específica de AESA, que no se va a producir. La mayor parte de los casos de las operaciones que se realizan hoy en día se pueden realizar al amparo de este régimen declarativo. Luego ya en la parte más operativa de la norma, el primer punto
establece claramente que la responsabilidad de toda la operación recae en el operador, en la empresa que realice la operación de estas aeronaves, y que recuerda, además de cumplir con esta norma, tiene que cumplir también con cualquier otra normativa que resulte aplicable. Por ejemplo, en cuanto al enlace de mando y control, pues tiene que cumplir con la normativa de uso del espectro radioeléctrico en cuanto a las frecuencias que puede usar y a las potencias de emisión que debe utilizar, y las limitaciones que hay ahí. Luego también, pues como hemos visto, muchas de las aplicaciones son de toma de datos y toma de imágenes. Entonces, en cuanto que esos datos, esas imágenes, sean de carácter personal, es decir, alguien que esté filmando personas o tomando datos, por ejemplo, con una cámara termográfica, como hemos visto esta mañana, de personas, pues está sujeto también a la legislación sobre privacidad y protección de datos. Luego, otro punto que también es importante y que modifica la legislación previamente existente es que las aeronaves de hasta 25 kilos de peso máximo al despegue quedan exentas de inscribirse en el registro de matrícula de aeronaves y de tener certificado de aeronavegabilidad. Esto es un requisito, una circunstancia bastante fundamental, porque realmente si no se hubiese levantado esta obligación, la viabilidad de todo el funcionamiento de la operatividad de este sector o subsector de hasta 25 kilos hubiese quedado bastante comprometida. Entonces, esta también era una de las razones, junto con las otras modificaciones de la Ley de Navegación Aérea que hemos visto anteriormente, por las que necesitábamos que el instrumento normativo para esta normativa temporal tuviese rango de ley. Necesitábamos modificar la Ley de Navegación Aérea y eso no puede hacerse con otro instrumento, con otro vehículo que no sea una ley igualmente, con lo cual pues eso nos impuso determinadas limitaciones a la hora de tener que esperar y tener que estar pendientes de la posibilidad de introducir esta normativa en una ley. Luego, además, en todo caso, todas las aeronaves pilotadas por control remoto tienen que llevar una chapa identificativa con la identificación de la aeronave y de su operador, incluyendo la manera de ponerse en contacto con él. En el caso de que ocurra cualquier cosa, pues tener a alguien con quien contactar, y pues parece curioso, pero a veces estos aparatos pues se escapan al control de su piloto y se pierden. Un compañero que está en el grupo de trabajo, pues una vez nos mandó una fotografía de una farola cerca de su casa donde alguien había puesto un letrero que decía: se ha perdido un dron, marca, modelo tal, se gratificará a quien pueda dar noticia de su paradero. Pues así con lo de la plaquita, al menos si alguien lo encuentra, sabe a quién tiene que contactar. ¿Qué actividades contempla esta normativa temporal que se pueden hacer con estas aeronaves pilotadas por control remoto? Pues, en primer lugar, trabajos técnicos o científicos. Y eso es lo que todo el mundo llama y conoce como trabajos aéreos, pero como cuando se hizo la Ley de Navegación Aérea se llamaron de aquella manera, pues hemos tenido que usar un poquito la misma terminología. Y ahora, además, pues para acabar de complicarlo, el año que viene entra en vigor
Reglamento Europeo de Trabajos Aéreos con aeronaves tripuladas, y la llaman operaciones especializadas. O sea, tendremos que acostumbrarnos a utilizar esa diferente terminología, pero quede claro que cuando estamos hablando en esa norma de trabajos técnicos o científicos son los trabajos aéreos de toda la vida. Y luego además pues una serie de vuelos especiales, como vuelos de prueba primero de quienes se dediquen a fabricar o mantener estos aparatos, pero también vuelos de programas de investigación, otros casos que también se contemplan aquí. Los trabajos aéreos se corresponden en el apartado 3 del artículo 50 de ese texto, y los vuelos especiales con el apartado 4. Y además deja la opción para que en determinadas situaciones de catástrofe o calamidad pública o situaciones de grave riesgo, pues la autoridad que está gestionando, responsable de gestionar esa situación, pueda pedir a un operador de este tipo de aparatos que realice vuelos sin tener en cuenta las limitaciones que con carácter general impone la norma. En ese tipo de situaciones pues se priman otras consideraciones por encima de las limitaciones de la norma. La normativa temporal impone una serie de limitaciones comunes en todos los casos, que son trabajar, operar, realizar los vuelos de día y en condiciones meteorológicas de vuelo visual. Es decir, que no haya nubes que nos impidan mantener el contacto visual con el aparato. Fuera de zonas urbanas, es decir, en zonas fuera de aglomeraciones de edificios, en ciudades, pueblos o lugares habitados, o de reuniones de personas al aire libre, y en espacio aéreo no controlado. El espacio aéreo pues, se divide en diferentes categorías o clases, A, B, C, D, E, F, G. El espacio aéreo no controlado corresponde a las dos últimas, el espacio aéreo clase F o clase G, aunque el F es solo una clasificación temporal. Y toda esa información está contenida, está publicada por los servicios de información aeronáutica que gestiona la empresa pública ENAIRE y está en su página web. Dentro de los trabajos aéreos pues, se contemplan varios escenarios posibles. Uno es dentro del alcance visual del piloto y como máximo 500 metros de distancia horizontal y 400 pies de altura, es decir, se deja un margen de 100 pies con la altura mínima de sobrevuelo de las aeronaves tripuladas por considerar los posibles errores de altimetría, y con el peso máximo de la aeronave que no exceda de 25 kilos. Luego hay un escenario un poquito más particular donde se permite que con aeronaves que no excedan de 2 kilos de peso máximo al despegue se puedan realizar operaciones más allá del alcance visual del piloto, pero siempre dentro del alcance directo de la estación de control, el alcance directo radio de la estación de control. Otra condición adicional es que el piloto pueda conocer en todo momento la posición de la aeronave, y está condicionada a la emisión de un NOTAM, un aviso al resto de los usuarios del espacio aéreo, que lo realizan también los servicios de información aeronáutica de ENAIRE, pues para tener en consideración esos casos que son poco frecuentes, pero que sí que puede ocurrir, de que haya alguien volando por debajo de los 400 pies, que es también el límite en este caso. Ese escenario en particular pues lo introdujimos pensando precisamente en los trabajos de fotogrametría, que necesitan en muchos casos ir más allá del alcance visual del piloto, y un poco en la misma línea de
lo que se estaba contemplando en la normativa francesa al respecto, que tienen un escenario muy similar. Y luego ya el resto pues son los trabajos que se realicen con aeronaves de más de 25 kilos de peso máximo al despegue, que esas ya tienen que tener certificado de aeronavegabilidad, y ahí en su certificado de aeronavegabilidad es donde en cada caso se establecerá en qué condiciones y limitaciones pueden funcionar, pueden operar. Realmente las aeronaves con más de 25 kilos de peso máximo al despegue, por sus características y sus actuaciones, van a necesitar volar más allá del alcance visual del piloto. Y hoy por hoy la única manera en que esto se puede realizar es en espacio aéreo segregado, porque no hay sistemas que permitan a una aeronave de este tipo detectar y evitar a otros tráficos, a otras aeronaves tripuladas. No hay un estándar para un sistema de este tipo que la industria haya considerado aceptable. Se está trabajando, hay muchos trabajos en curso, se está invirtiendo bastante dinero en investigación, y es posible pues que dentro de no mucho tiempo finalmente se llegue a alcanzar un determinado estándar o una superposición de estándares que se consideren aceptables, pero de momento esto no es así. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para realizar esos trabajos aéreos? Pues primero, tener un documento donde esté definido y establecido la configuración de la aeronave que vayamos a volar, y haya un control de configuración de los cambios que se puedan introducir sucesivamente. Un problema que puede haber aquí, lo hemos visto esta mañana, pues hay una evolución tecnológica que lleva a la búsqueda de continuos cambios y mejoras para introducir en las aeronaves, para ser capaces de incrementar su eficiencia, de realizar el trabajo en mejores condiciones. Pero todo eso debe ser un proceso controlado y documentado, porque si no se controla y no se documenta, pues puede llegar un momento en que realmente no tengamos una conciencia de la configuración de aquello que está volando ahí, y pueda llegar a generar problemas. Luego, un manual de operaciones, es decir, un documento donde estén recogidos de antemano los protocolos con los que vamos a funcionar, con los que vamos a realizar los vuelos, que en cada vuelo no tengamos que ir decidiendo sobre la marcha lo que vamos a hacer, lo que vamos haciendo, sino que todo esto esté predefinido, que no nos tengamos que pararnos a preguntar qué hacemos, sino que ya esté definido cómo lo hacemos y qué criterios aplicamos para volar o no volar, por ejemplo, en función de si hoy hace un viento de más de 10, de más de 15 nudos, podemos volar, no podemos volar. Si está lloviendo con tal o cual intensidad, podemos volar, no podemos volar. Ese tipo de cosas, definido y documentado, llevan a incrementar el nivel de seguridad, pero realmente de una manera significativa. Por eso se exige. Luego, un estudio de seguridad, que es la manera como hemos traducido lo que en la literatura anglosajona se llama Safety Risk Analysis, es decir, analizar los riesgos que tenemos, los peligros, empezando por los peligros que vamos a tener en la operación, cuáles son las cosas que nos amenazan la operación y que pueden hacer
que se origine un incidente, un accidente, y cuál es la probabilidad de que nos ocurra alguna de esas cosas. La combinación pues es el análisis de riesgos, y ahí pues nos saldrá para cada peligro cuál es nuestra exposición y si esa exposición es aceptable o no. Si nos induce una probabilidad, por ejemplo, de que ocurra algo es muy remota, pues el riesgo puede ser aceptable. Si la probabilidad de que ocurra pues es alta, el riesgo no será aceptable y tendremos que introducir alguna medida de mitigación. Por ejemplo, antes hablaba del viento. Si las características de mi aeronave son tales que a partir de una determinada fuerza del viento no es controlable fácilmente, pues la medida de mitigación es una limitación en mi manual de operaciones que dice que por encima de 10 nudos de viento no vuelo. Y con medidas de mitigación de ese tipo, bien limitaciones que yo me impongo, bien soluciones tecnológicas que me ayuden a mitigar el riesgo, o bien formación del piloto, de los pilotos que vayan a volar la aeronave para que sean capaces de afrontar y conjurar ese riesgo, pues puedo lograr mitigarlo a niveles aceptables. Y todo esto, documentarlo, escribirlo en un documento, que ya la primera virtud que tiene es que nos obliga a pensar cuáles son nuestros peligros, nuestras amenazas y cuáles son los niveles de riesgo. Solo por eso ya merece la pena el hacerlo y estamos aumentando nuestro nivel de seguridad. Luego la siguiente, pues toda la tecnología está muy bien, pero cuando se demuestran las cosas es volando. Entonces, por eso pedimos vuelos de prueba para demostrar que la operación es segura. Primero, en cuanto a que la aeronave y sus sistemas funcionan como se supone que deben hacerlo, y segundo, que el piloto está familiarizado con la aeronave y sus sistemas y que además está familiarizado con los procedimientos anormales y de emergencia. En caso de que haya un fallo, de que algo deje de funcionar, el piloto conoce el procedimiento y es capaz de aplicarlo. Luego, pues un programa de mantenimiento, que lo que pedimos es que se sigan las recomendaciones del fabricante. Quien vaya a pilotarlo debe cumplir una serie de requisitos que veremos ahora luego. Un seguro conforme a la normativa vigente respecto de los daños que pueda provocar la aeronave. Medidas de seguridad pública para asegurarte de que tu aeronave no sea utilizada por otros con propósitos negativos. Pues cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando no estés utilizando la aeronave, que esté en un lugar seguro y guardada bajo llave, de manera que solo tú y quien tú decidas pueda tener acceso a él, y que cuando estés en vuelo pues tomes precauciones razonables para que nadie se te acerque y te arrebate a la estación de control, por ejemplo. Luego, pues cualquier medida que el operador pueda pensar que es necesaria para garantizar la seguridad. Normalmente esto es algo que se suele derivar del estudio de seguridad que comentaba antes. Y luego una salvaguardia en cuanto a distancias de aeropuertos o aeródromos, que son 8 kilómetros con carácter general y 15 kilómetros para las operaciones más allá del alcance visual del piloto, y si el aeródromo tiene procedimientos instrumentales, sistema de aterrizaje por instrumentos, por ejemplo.
En cuanto a los pilotos, los requisitos son, primero, tener un determinado nivel de conocimientos teóricos, lo cual se puede acreditar o bien porque tenga una licencia de piloto de aeronave tripulada, o bien porque haya superado la parte teórica necesaria para tener esa licencia de piloto, o bien porque ha superado unos cursos específicos que hemos establecido, digamos, a medida, hecho más a medida o pensado más a medida de un piloto de drones, que se traduce en lo que llamamos un certificado básico, que sirve para volar dentro del alcance visual, o el avanzado, que permite volar más allá del alcance visual, pero esto solo para aeronaves de hasta 25 kilos. Luego, después de esa parte teórica, pues la parte práctica, conocer la aeronave que se vaya a pilotar y sus sistemas, y además pues haber ejercido su pilotaje y ser capaz de demostrar que se pueden realizar con ella una serie de maniobras. Tener como mínimo 18 años y, en cuanto a requisitos de aptitud médica, pues tener para las aeronaves de hasta 25 kilos un certificado médico de aeronaves de recreo, LAPL, que se llaman en términos de la normativa europea de personal de vuelo, o de clase 2 para quien vaya a volar aeronaves de más de 25 kilos. Luego, los vuelos especiales, pues se contemplan una serie de ellos, los que decía antes, vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, vuelos de demostración, pues para asistentes a un evento como pudiera ser este, o a clientes de un operador o de un fabricante, vuelos de programas de investigación que pretendan pues demostrar la viabilidad de una actividad, de una determinada actividad realizada con este tipo de aeronaves, o vuelos de desarrollo de nuevos productos, o vuelos de desarrollo para poner a punto los procedimientos y los métodos de trabajo previos a poner en producción una determinada aplicación. Y pues finalmente los vuelos que hemos visto antes, que se exigen a quien vaya a realizar operaciones de trabajos aéreos para demostrar que la operación es segura. Aquí las limitaciones son o vuelas dentro del alcance visual del piloto, en espacio aéreo segregado, y los requisitos son similares a los de operaciones de trabajos aéreos, excepto que aquí no se pide manual de operaciones, porque pueden ser operaciones puntuales, no una operación continuada, y por lo tanto no se considera necesario. No se exigen los vuelos de prueba previos, porque entonces nos meteríamos en un bucle que no sería resoluble, y no se exige programa de mantenimiento por lo mismo. Este tipo de actividades no son necesariamente actividades continuadas. Sí que hay un requisito adicional con respecto a las operaciones de trabajos aéreos, que es definir una zona de seguridad, un colchón adicional respecto a la zona donde se pretende realizar el vuelo, precisamente por eso, porque no se han exigido vuelos de prueba previos. En cuanto al procedimiento, hay, digamos, dos categorías, dos mundos diferentes. Para quien pretenda operar aeronaves de más de 25 kilos, pues es el régimen de autorización, el mismo que se utiliza para las aeronaves tripuladas, y para los de hasta 25 kilos es un régimen de comunicación previa y declaración responsable, donde hay que presentar una declaración firmada de que se han cumplido todos los requisitos de la normativa, que además hemos puesto una serie de casillas que hay que marcar, cada una con uno de los requisitos, y acompañada pues de toda la documentación que veíamos antes en los requisitos: manual de operaciones, estudio de seguridad, caracterización de la aeronave y demás. Hay que presentarla con 5 días de antelación, y eso
pues no es más que una salvaguarda que nos pusimos porque no sabíamos si al día siguiente de publicar la norma iban a venir 5 o 500 a presentar la documentación. Entonces, pues al final lo que damos es un acuse de recibo de que hemos recibido la documentación, y ese es el documento que acredita al operador legalmente como que está autorizado a realizar ese tipo de operación. Luego, en cuanto a la normativa final, un proyecto de Real Decreto que está en tramitación, salió a información pública en septiembre-octubre del año pasado, y pues lo que pongo aquí lo pongo con toda clase de cautelas porque puede estar sujeto a modificaciones en función de los comentarios recibidos, pero las diferencias fundamentales es que dentro del escenario operativo, dentro del alcance visual del piloto, añade lo que se llama el alcance visual extendido, el EV-LOS, es decir, la posibilidad de que haya observadores apoyando al piloto que estén en contacto radio permanente con el piloto, de manera que esto permite pues, aumentar la distancia del piloto a la que puede volar la aeronave. Luego también se introduce la posibilidad de volar en zonas urbanas y sobre aglomeraciones de personas, sujeto a limitaciones específicas y requisitos adicionales. Luego se introducen también la posibilidad para las aeronaves por encima de 2 kilos de volar más allá del alcance visual del piloto, sujeto a que tengan un sistema que les permita detectar y evitar al resto de los tráficos, y si no, pues volar en espacio segregado. Y esto, hoy por hoy, lo que significa es volar en espacio segregado, porque todavía, como decía antes, no existe un sistema de esos, pero ya se contempla el caso para que cuando en un futuro aparezcan, pues ya se pueda realizar este tipo de operación. Y luego, pues también la posibilidad de volar en espacio controlado con también limitaciones específicas y requisitos adicionales. Esos requisitos, pues para el caso de vuelo en zonas urbanas y para el caso de el vuelo más allá del alcance visual del piloto, un estudio de seguridad, pero ya más específico y detallado del que estábamos pidiendo con carácter general, y donde en particular se contemplen todos los modos posibles de fallo de la aeronave y de sus sistemas, incluyendo el sistema de control, y que además estará sujeto a aprobación por AESA. O bien eso, o bien certificar la aeronave. Para más de 25 kilos, pues ya los requisitos que se contemplan son los mismos que en las aeronaves tripuladas, es decir, certificación de la aeronave, aprobación de la organización de diseño y aprobación de la organización de producción, y también requisitos específicos para la organización del operador para ese caso de los que operen aeronaves de más de 25 kilos. Para los casos que se mantienen respecto a la normativa temporal actual, se sigue manteniendo el sistema de comunicación previa y declaración responsable, y para todo el resto de los casos, es decir, aeronaves de más de 25 kilos, pero también vuelo en zonas urbanas o vuelo más allá del alcance visual del piloto, ya se requeriría autorización específica. Luego, pues a lo largo del tiempo que está en vigor la norma, sobre todo al principio, pues tuvimos que tomar una serie de medidas para acomodar un poquito la demanda y tratar de dar satisfacción a lo que nos estaba pidiendo la gente. Por un lado, se puso en marcha dentro de nuestra web un área específica con un enlace directo en la página de inicio, donde estaba toda la información. Se publicaron una serie de materiales
especificando pues medios aceptables de cumplimiento y material guía de una serie de puntos de la norma. Se estableció un buzón de correo específico para las consultas, que sobre todo al principio pues llegaron a tener tal volumen que era imposible de contestarlas en el tiempo y forma, lo que nos llevó también pues a publicar una serie de preguntas más frecuentes para que al menos lo más básico la gente ya tuviese la referencia directa y no necesitase hacer la consulta. Luego, visto el volumen que iba tomando la actividad, pues a partir de primero de año nuestra dirección nos hizo un buen regalo de Reyes, que fue crear una unidad específica para gestionar todos los temas relacionados con los drones. También se decidió publicar en nuestra página web la lista de operadores que habían mandado la documentación y la declaración responsable, es decir, los que están habilitados legalmente para trabajar. Y la última actualización que se ha publicado, que es del lunes de la semana pasada, eran 163 operadores. La evolución pues ha sido como veis ahí. A primeros de diciembre teníamos 40, mediados de febrero eran 76, mediados de marzo 97, los 100 los pasamos a final de marzo, los 150 a final de abril y ahora estamos por los 163 y pues ahí tenéis la gráfica. Si continuase la recepción de declaraciones al ritmo actual, a finales de año la proyección es que tendríamos más de 500. Realmente en lo que llevamos de final de abril, principios de mayo, el ritmo se ha incrementado bastante. La idea parece que hay mucha gente que antes del verano va a mandar la documentación, con lo cual es bastante posible que en julio ya estemos en los 250 y puede que luego al final del verano se ralentice un poco. De todas formas, vamos a un ritmo elevado. En Francia, pues en 2 años llegaron al final del segundo año 800, ya van por 1200 o por ahí. O sea, el número de operadores que se está registrando es muy alto. Y un poquito una visión de hacia dónde apuntan las cosas para el futuro cuando haya una normativa europea y de OACI, es la categorización que se acordó primero en Harus, que es un grupo de autoridades que empezó en Europa pero que ya se está extendiendo a todo el mundo, que trabajamos conjuntamente pues para que haya una normativa armonizada que permita un desarrollo más global, de manera que fabricantes y operadores puedan tener un ámbito de trabajo más amplio y sin limitación de fronteras. Entonces se contemplan 3 categorías, se llaman, bautizarlas de alguna manera, abierta, específica y regulada. Entonces, un extremo es la abierta, que se correspondería básicamente con lo que tenemos ahora en nuestra normativa temporal, excepto el escenario de más allá del alcance visual del piloto. Aquí veis que la columna pone aeronavegabilidad, licencias, aprobación de organizaciones, enlace, mando y control y sistema de detectar y evitar, pone nada, ninguno. No quiere decir que no vaya a haber requisitos, que no vaya a haber normas, pero lo que no va a haber va a ser verificación o intervención de la autoridad aeronáutica para verificar el cumplimiento. Va a ser a la responsabilidad de los operadores y al final quien va a verificar el cumplimiento no va a ser la autoridad aeronáutica, sino que van a ser la policía, con los instrumentos que se le faciliten
pues como actividad masiva que en principio se supone que va a ser, pues como quien dice la policía de tráfico, pues se dedicará también a esto. El otro extremo es las actividades de mayor riesgo con aeronaves de mayor tamaño, pues estará completamente regulada de la misma manera que la aviación tripulada. Y luego la columna intermedia, casos específicos, pues ya escenarios de más riesgo que la categoría abierta, como volar en núcleos urbanos, volar sobre aglomeraciones de personas, volar más allá del alcance visual en determinadas condiciones, pues ya sí que va a haber determinados requisitos adicionales y con intervención de la autoridad aeronáutica para verificar el cumplimiento. Un poco en la línea de lo que os comentaba para nuestra normativa final. Y nada más, espero no haberme extendido demasiado y gracias por vuestra atención y gracias a la organización por darme la oportunidad de contar aquí un poquito todo esto.